¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Casa Tomada. Transmitimos desde la Huaca Huantille en Magdalena del Mar. Y como hoy es el Día de la Madre, hemos querido rendir nuestro homenaje y mandar nuestro saludo a todas las madres de nuestro país, hablando de maternidad y hablando de fertilidad. Hay nuevos métodos de fertilidad asistida, es una gran revolución científica que tiene grandes implicancias éticas y vamos a desarrollar toda esta problemática en la presente edición de Casa Tomada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz Día de la Madre. Transmitimos Casa Tomada desde la Huaca Huantille y el día de hoy vamos a hablar de la fertilidad. Vamos a hablar de las técnicas de fertilidad asistida, de las novedades científicas que existen para que se obre el milagro de la concepción que hace que todos nosotros estemos finalmente aquí. Y para eso hemos invitado a dos especialistas en dos campos distintos. En primer lugar estamos con Alfredo Solís. Él es presidente de la Sociedad Peruana, fue presidente de la Sociedad Peruana de Fertilidad y es presidente de la Sociedad Peruana de Ginecología. ¿Qué tal, Alfredo? Bienvenido. Y Enrique Barsi, especialista en Derecho Genético y en Bioética e investigador de la Universidad de Lima. Buenas noches a ambos. Quería comenzar, Alfredo, contigo. Da la impresión que ahora es más complicado quedar embarazada. ¿Es una impresión equivocada? ¿Es un prejuicio? ¿Qué es lo que pasa? Creo que es una impresión equivocada. Lo que pasa es que hay aparentemente mayor cantidad de casos de infertilidad. Lo que viene ocurriendo es que la mujer en las épocas modernas con mucha frecuencia posterga la maternidad para el final de su desarrollo personal y profesional. O sea, da prioridad a los estudios, termina una carrera, después hace una maestría y puede estar o no casada y deja para el último la maternidad, sin tener en cuenta que hay algo que se llama el ciclo biológico. La capacidad reproductiva de la mujer comienza a disminuir a partir de los 35 años, que es el momento en que muchas parejas y muchas mujeres están pensando en tener el primer hijo. Entonces, ya si la capacidad reproductiva está disminuida, tener un hijo ya representa una dificultad. Y si además de eso pudiera tener un problema de infertilidad, ya tiene dos problemas. Sí. La infertilidad y la edad que ha transcurrido, lo que hace más difícil lograr un embarazo. Y como muchas mujeres actualmente postergan la maternidad, por lo tanto el número de casos realmente está aumentando. Sí, ahora, ¿cómo hacer para compaginar ambas cosas, ¿no? El derecho, digamos, las ganas de dar a luz y las expectativas de un desarrollo profesional, ¿no? ¿Qué recomendarías tú, digamos, como plan de vida o como proyección? Hay dos recomendaciones. La primera es desarrollar ambas cosas paralelas y ya estamos entre los 30 y 35 años. 30 años es un promedio que la mayoría de mujeres ya tienen una carrera, pero muchas de ellas quieren hacer la maestría, ¿no es cierto?, el doctorado. Entonces ese tipo de situaciones deberían ir aparejadas con la posibilidad de ya tener un primer embarazo, aunque sea, y postergar el segundo para después de todo eso. Y la otra alternativa, que tiene que ver con lo que iniciaste el programa diciendo qué posibilidad la ciencia y la tecnología te brinda, es que en el momento actual se puede apelar a lo que se llama la congelación de óvulos. Una mujer pudiera congelar sus óvulos a los 25 años y tenerlos congelados por el tiempo que quiera, 10, 15 años, para el momento que quiera usarlos. Esos óvulos van a tener la edad en el momento que fueron aspirados y congelados. Ahora, la ciencia ha logrado eso, pero no ha logrado ampliar el ciclo biológico, ¿o también se ha ampliado? No. Si se pudiera ampliar el ciclo biológico, no necesitaríamos congelar óvulos. Claro. Tanto no se ha logrado esto, que una alternativa que es viable ahora, hará unos 5 o 6 años atrás, es la posibilidad de congelar óvulos, lo cual era una cosa muy difícil de conseguir, porque los óvulos
A diferencia de los espermatozoides que hace muchos años se congelan, son muy lábiles a la congelación y descongelación. Hará unos pocos años atrás que se ha conseguido exitosamente ya manejar adecuadamente la tecnología de la congelación y descongelación de óvulos, entonces las mujeres pueden congelar sus óvulos. Es algo que muchas mujeres todavía no toman conciencia de esto y recién lo están viendo como una alternativa válida. ¿A qué edad podría una mujer comenzar a pensar en esa alternativa? ¿A los 35 años? No, 35 años ya muchos de esos óvulos ya han disminuido, han iniciado la disminución de su calidad. Hay que tener en cuenta dos cosas cuando uno habla de óvulos. Una cosa es cantidad y otra cosa es calidad. Pueden todavía haber algunos óvulos, pero ya la calidad no hay tratamiento que haga que un óvulo que sea dañado pueda ser un mejor óvulo. El efecto de la edad es un efecto deleterio en la calidad de los óvulos. Uno puede, como se dice, exprimir un ovario para que produzca los últimos óvulos que quedan, como cual uno exprime un limón, y puede obtener algunos óvulos, pero la calidad de esos óvulos no siempre es buena y la mayoría de casos no es buena para la concepción. O sea que no es un problema de que la vida ahora sea menos sana y hay más estrés. El problema de la infertilidad, digo, ¿no? No se ha determinado qué factores de estrés o de contaminantes o tóxicos pudieran afectar directamente la infertilidad. No podemos decir, por ejemplo, el plomo afecta directamente a la infertilidad, o el mercurio, o el smog, o la contaminación, hace que no se ha detectado realmente el problema en ese sentido. El estrés, se habla muchísimo del estrés, y yo siempre cuestiono eso porque digo, si el estrés fuera un factor determinante para que una pareja o una mujer no logre un embarazo, si uno mira los barrios que están limitando nuestra ciudad, a las zonas más deprimidas, esa gente se embaraza más. Y esa gente para en estrés continuo por sobrevivir, por no tener que comer, por no tener trabajo. Y ahí pues esas familias tienen 3, 4, 5 hijos. Si el estrés fuera un factor determinante, esa gente fuera infértil. ¿La alimentación tiene algo que ver? A lo mismo que los contaminantes y tóxicos, no podríamos decir que tal tipo de alimentación conlleva infertilidad. No está dentro de los factores. Enrique, Alfredo ha mencionado un primer tema que jurídicamente es debatible, ¿no? Que es la congelación de los óvulos. ¿Hay alguna posición en nuestra legislación? ¿Cómo se está evaluando el tema actualmente? Bueno, lo que sí es cierto es que el derecho no es ajeno al avance científico. Y por el contrario, el derecho es una ciencia viva que está en una constante adecuación y modernización para poder satisfacer los intereses sociales, sea de las personas en particular, sea del Estado, sea de las clínicas, sea de los clubes en general. Pero el tema entra al debate ya cuando, digamos, entra en juego también cuestiones éticas, religiosas, filosóficas y morales, ¿no? Y cuando está de por medio del cuerpo humano siempre hay un tema en discusión, ¿no? Que es el gran tema de la dignidad del ser humano, ¿no? Hasta dónde puede llegar la ciencia que no dañe lo que es la preservación y la seguridad del ser humano como la esencia básica del derecho y como la esencia básica de la sociedad. Sobre el tema específico de la congelación del material genético, óvulos y espermatozoides, en verdad no hay mayor debate, no hay una mayor complejidad sobre el tema, ¿no? La mayor complejidad que se ha planteado siempre es acerca de la crioconservación de los embriones. Claro, porque los óvulos y los espermatozoides por separado no conforman una vida. Así es, simplemente son células sexuales que el cuerpo humano tiene la capacidad de producir, ¿no? Y que a la hora son elementos que van a permitir en su momento generar una nueva vida cuando sean unidos. Vamos a tener que hacer una pausa, pero antes de hacer la pausa quería, para tener un marco teórico, jurídico, digamos, Enrique, vamos a hablar más adelante, por supuesto, sobre las alternativas y sobre los métodos que existen para la concepción asistida, ¿no? Pero lo que quería preguntarte para que de una vez nos hagamos una idea es ¿qué dice la ley sobre esos métodos o si la ley no dice nada? Bueno, en nuestro medio no tenemos una norma que regule las técnicas de reproducción humana asistida. Lo que es un problema. Lo que es un problema porque desde el punto de vista práctico no tenemos la herramienta jurídica
que pueda utilizar el juez para dar una solución inmediata a toda esta casuística que se viene presentando hoy en día. Pero lo que sí hay es una teoría, hay una doctrina y hay una que otra jurisprudencia o fallos judiciales que se han venido ya planteando sobre el particular. O sea, nuestros jueces tienen que integrar, tienen que ser creativos, tienen que aplicar conceptos más allá de una posible norma. Claro, porque a la hora de la hora existe lo que se conoce como las fuentes del derecho, ¿no es cierto? Si no hay ley, está la jurisprudencia, está la doctrina, están los principios generales del derecho, está la costumbre y está esta gran facultad que tiene el juez, que es el poder discrecional, de interpretar una norma para poder aplicarla analógicamente a otros casos. ¿Existen normas que se estén debatiendo actualmente sobre el tema? Sí, en el Congreso de la República han habido varios proyectos de ley sobre la materia para regular este tema de la procreática. Algunos han entrado a debate, se han discutido en las comisiones, pero nunca hemos llegado, digamos, a una votación seria sobre el particular. Y el Poder Ejecutivo ha tenido una gran iniciativa a través del Ministerio de Justicia, que ha conformado una comisión de científicos, abogados, biólogos, genetistas, embriólogos, ¿no?, para dictar una ley que regule las técnicas de reproducción humana asistida y también el gran tema de la biotecnología. Ha sido una comisión que ha trabajado cerca de unas 60 sesiones y finalmente han logrado consolidar toda esta variedad de proyectos que se han presentado en el Congreso de la República, y ahora lo que queda es que el Poder Ejecutivo alcance al Legislativo este paper que se ha preparado para que sea en su momento esto materia de discusión. Vamos a volver a hablar concretamente de los temas de la fertilidad asistida, digamos, de las técnicas, de los métodos que existen, para seguir conversando con Alfredo Celis y Enrique Barce sobre este tema tan apasionante aquí en Casa Tomada. Volvemos. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada, estamos hablando de fertilidad con Alfredo Celis, presidente de la Sociedad Peruana de Ginecología, y con Enrique Barci, especialista en Derecho Genético y en Bioética. Habíamos terminado el bloque anterior y Enrique nos había explicado, nos había, digamos, trazado un marco más o menos general de las normas que existen para hablar de fertilidad asistida. Nos habíamos quedado con la idea de que no existe una norma, pero hay una norma general, me parece. ¿No es cierto, doctor? Sí, como hacíamos mención, el artículo 7 de la Ley General de Salud dice tácitamente que toda persona tiene derecho al tratamiento de su infertilidad, siempre y cuando la madre genética sea la madre biológica. Esto significa que quien da el óvulo sea quien tenga el hijo, sea quien para el hijo. Ajá. Esto decía yo que es discriminatorio porque se refiere a la madre, pero no se refiere al padre. Si una mujer no tiene óvulos, según esta ley, no podría acceder a una ovodonación, porque no se cumple el criterio de madre genética y madre biológica. Pero si un varón no tiene espermas, como no se le menciona, y todo lo que no se menciona no se prohíbe, pudiera acudir a un banco de espermatozoides, obtener la muestra y realizar un procedimiento de inseminación en su esposa o en su pareja. ¿No? Entonces, realmente esto es bastante discriminatorio con la mujer. Falta precisarla, ¿eh? Sí, lo que pasa con esta norma, que es una norma tremendamente genérica, como lo ha dicho bien el doctor Celis, ¿no?, y que no da, digamos, mucha solución o mucho campo de aplicación para la misma, porque consagra dos grandes principios. El derecho a recurrir a las técnicas de reproducción humana asistida como un derecho a procrear, ¿no? Y segundo, el preservar que la mujer que dé a luz sea el producto genético de ella, y evitar todos estos temas de la maternidad subrogada, sustituta, la ovodonación, la embriodonación y toda esta multiplicidad de procesos de gestación compartidos, ¿no? Pero yo creo que la esencia del tema normativo no puede estar consagrado en un mero o simple artículo, sino que tiene que estar total y absolutamente considerado en una norma general,
¿no? Una norma, perdón, especial, en la que se hable qué cosas son las técnicas de reproducción humana asistida, cuáles son las clases de técnicas de reproducción asistida, cuándo un centro médico puede garantizar la correcta aplicación correspondiente, quiénes pueden ser los usuarios, los pacientes, y toda esta gama de situaciones, ¿no? Y lo central del tema en la procreación asistida, y ahí el límite que establece, por ejemplo, el artículo 7 de la Ley General de Salud, es porque muchas técnicas de reproducción humana asistida heterólogas, que son aquellas que se producen como consecuencia de la cesión del material genético, generan un problema de filiación. Claro, no se sabe de quién es el hijo. Así es. Entonces, la norma, la Ley General de Salud lo que trata es justamente de restringir esa situación. Bueno, Alfredo, entremos en materia directamente. ¿Cuáles son las principales técnicas de fertilidad asistida? Hay dos grandes grupos de técnicas de reproducción asistida. Las de baja complejidad, que se circunscribe básicamente a la inseminación intrauterina, que es la colocación de un material concentrado de espermatozoides dentro de la cavidad uterina el día que una mujer está ovulando, ya sea de manera natural o ya sea de manera estimulada. Y por el otro lado tenemos las técnicas de alta complejidad, a la cabeza la fertilización in vitro, que es la unión de un esperma con un óvulo en el laboratorio. La técnica de ICSI, que significa inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Esto significa que puede que uno ponga el esperma y el óvulo, y el esperma sea incapaz de penetrar al óvulo, que es la técnica de fertilización in vitro. Entonces, como este esperma no va a poder ingresar de manera espontánea, con una microjeringa se inyecta el espermatozoide dentro del óvulo para ayudarlo a penetrar y que esta valla sea salvada. No, eso se llama ICSI. Entonces, estos son los dos grandes grupos de técnica de reproducción asistida. Hay una más que se llama TOMI, que consiste en colocar el óvulo recién inyectado con el espermatozoide en la trompa de la mujer. Para que en vez de utilizar una incubadora de laboratorio, se utiliza la misma tracto reproductivo de la mujer como la propia incubadora. Ahora, tú las has presentado más o menos en el orden en el que han ido apareciendo en la historia también, ¿no? Así es. En el año de 1979 nació Lois Brown, que fue la llamada niña probeta, porque daba la imaginación de que había crecido en un tubo. Y lo que había ocurrido es que simplemente habían unido un óvulo con esperma en el laboratorio, y una vez que se formó el embrión, lo colocaron dentro de la cavidad uterina. ¿Eso en qué año fue? Repíteme, por favor. 1978, 1979. Nació Lois Brown, que a la fecha ya tiene más de 30 años. ¿De qué depende la aplicación de cada una de estas técnicas? Depende de la calidad espermática. Si el esperma de un varón tiene una cantidad muy disminuida, que se llama oligospermia, si tiene una motilidad muy disminuida, que se llama astenospermia, o tiene una alta tasa de espermas anormales, que se llama teratospermia, si juntamos uno o estas tres condiciones, vamos a tener ya de antemano la sospecha de que este esperma va a ser incapaz de lograr una fecundación de manera espontánea. ¿Por qué le digo espontánea? Porque uno puede decir, oiga, ¿cómo hace espontánea si esto se está haciendo en el laboratorio? Porque lo único que uno hace es poner los óvulos y los espermas. Muchas veces escuchamos que se está manipulando, se está alterando. Si por manipular se entiende que se hace con las manos, sí, efectivamente se está manipulando. Pero si por manipular se entiende que uno modifica algo, no se modifica nada. Los óvulos son los que se aspiran y los espermas son los que da el varón. Uno lo que hace es colocarlos juntos y ahí el esperma que puede penetrar. Si uno sospecha que va a ser imposible que esto ocurra, entonces le da, como dice, una ayuda. Se agarra y se inyecta dentro de cada óvulo. Si se fecunda o no se fecunda, ya es otra historia. Y de ahí en adelante, si se desarrolla, es otra historia. Y si uno lo coloca dentro de la cavidad uterina y se implante, es otra historia. Si todo esto se cumple, la mujer va a tener la felicidad de tener un hijo. Esta evaluación no tiene que ver entonces con la condición de la mujer, sino básicamente con la carga seminal, digamos. Básicamente sí. Lo que ha venido deviniendo en el tiempo es que, dado que el ICSI da unas muy buenas tasas de embarazo, en algunas ocasiones, en algunos centros, a pesar de que no haya una alteración marcada de los espermas, se hace el ICSI. Pero la idea que nació es básicamente para el factor masculino.
Bueno, Enrique, aquí ya la cosa empieza a complicarse en términos jurídicos, ¿verdad? ¿Cómo evalúas toda esta situación de las técnicas de reproducción asistida desde el punto de vista jurídico? ¿En qué lugar estamos? ¿En qué momento nos encontramos en el desarrollo jurídico de esta problemática? Bueno, biotecnológicamente y clínicamente, ya lo ha explicado el doctor Celis, yo creo que en el Perú hay mucho progreso, ¿no? Y tenemos toda la tecnología para poder realizar la diversidad de técnicas Perdóname que te interrumpa, pero entiendo que el Perú es un destino de muchas personas que quieren de fuera hacerse estas técnicas, ¿no? Tengo entendido que en el Perú es un destino, creo que se llama, el turismo biológico, ¿no? Uno, porque la tecnología es buena, dos, porque la tecnología es mucho más accesible económicamente que otros países. Entonces no son solo los peruanos, sino que también hay un grupo también de extranjeros, y esto genera también un tema, un tema legal. Pero obviamente todo este boom de la procreática genera que el derecho tenga que adecuarse y que el derecho tenga que estar presente para resolver estos problemas. El tema del vacío legal ha llevado a muchos casos a ser debatidos en los estrados judiciales. Muchos han llegado incluso ya al Poder Judicial para poder llegar a determinar quién es la madre, si es que se contaba con la autorización del padre para poder utilizar el material genético luego que se haya producido el divorcio o la separación de cuerpos. Incluso han habido casos de una viuda que utilizó el material genético de su esposo, ¿no es cierto?, sin contar con la autorización de él, creyendo ella que en el testamento él había dejado indicaciones que podía utilizarlo esto hasta 5 años después de su muerte. Eso es lo que el marido le había dicho cuando en vida estaba, pero nunca lo dejó escrito en el testamento. Entonces, todos estos temas, obviamente debe de manejarlo el médico al momento de realizar la técnica de reproducción humana asistida. Porque yo pienso, y gran parte de la doctrina yo creo que va por este sentido, la técnica de reproducción humana asistida tiene que ser un método aplicable cuando se ha debidamente comprobado la infertilidad. Es un método que tiene que servir como un método de ayuda. Complementario. Complementario. No puede ser un método antojadizo que diga, bueno, me cansé de tener hijos de manera natural y ahora quiero ver, ¿no es cierto? O no quiero correrme el riesgo de la suerte genética, ¿no? Para ver cómo me sale la descendencia. ¿Tú te cansarías de tener hijos de la manera natural? No, pero pueden haber personas que así lo piensen, ¿no? Que así lo piensen. Lo que puede ocurrir es que haya personas que digan, yo quiero tener mi primer hijo varón. Así. O ya tengo 2 mujercitas y quiero asegurarme que el tercero sea varón. Y es una pareja fértil. Entonces quiere acudir a una técnica de reproducción asistida para hacer una selección de sexo para tener el hijo que esto desea. Esto éticamente no es correcto. Para eso no se desarrollaron las técnicas de reproducción asistida. Salvo que detrás de esto haya la necesidad de preservar la posibilidad de una enfermedad que se transmite a través de los gametos, por ejemplo la hemofilia, ¿no? El hemofílico, quien lleva la enfermedad es el varón, la mujer lo transmite. Entonces uno pudiera hacer una selección de sexo para que no tener un hijo varón que va a padecer la enfermedad y sí tener una hija mujer. Pero para decir, ¿sabes qué? Ya me cansé de las mujercitas o quiero que mi primer hijo sea varón. Pero ese es un caso excepcional, el de la hemofilia, ¿no? Así es. Entonces la selección de sexo, que es una cosa que tecnológicamente se puede hacer, no es algo que se puede hacer así abiertamente simplemente por el deseo de querer hacerlo. Y cuando a mí me lo plantean, le digo, muy bien, sí lo podemos hacer, pero quiero que me digas, por ejemplo, tenemos 5 embriones y de los 5 embriones ninguno es varón y todos son femeninos. ¿Qué hacemos con esos embriones? El gran dilema. O que, perfecto, tenga yo un embrión varón que es el que tú quieres y tengo 4 embriones mujeres. Muy bien, transferimos el embrión varón. ¿Y qué hago con los otros 4? Los congelo, abro el caño, los dejo pasar. Quiero que antes de hacerlo, ¿qué hacemos con estos embriones? Claro, entonces, cuando ya les planteas así, dice, bueno, sí, tiene razón, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo ya tengo 2 hijas mujeres. Si no te lo planteas así, en términos de bioética, suena mucho a juego, ¿no? Suena a frivolidad, ¿no? Cuando tú se lo planteas ya, digo, ¿qué hago? ¿Qué hacemos con estos embriones acá? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿sabe qué? Dejémoslo así.
Vamos a seguir conversando de este tema de la reproducción asistida, que por supuesto ha generado una jurisprudencia muy interesante, ha generado casos muy polémicos, y vamos a seguir conversando tanto con Alfredo Celis como con Enrique Barsi después de esta pausa. Estamos de vuelta en Casa Tomada, estamos conversando con Alfredo Celis y Enrique Barsi sobre fertilidad y reproducción asistida, y nos habíamos quedado, Enrique, hablando de algunos temas polémicos, de algunos casos. La realidad finalmente es la que termina generando el derecho, la casuística es la que termina, digamos, obligando a los legisladores a normar las situaciones que van apareciendo y que la tecnología va generando. Y hay un caso interesante que estabas mencionándome en la pausa, que es el caso de Louise Brown, ¿no? Que también que fue uno de los primeros casos, si no el primero, y escribe una carta quejándose a su madre por haberla concebido de esa manera. Sí, por haberla concebido de una manera artificial, de una manera asistida, ¿no? Y no haberle contado en su momento, cuando ella era niña o cuando estaba creciendo, cómo finalmente había sido concebido ella. Entonces, vemos aquí que hay, por un lado, que muchas técnicas de reproducción humana asistida son realizadas por un tema egoísta, personalista de una pareja o de una persona, pero por otro lado está también, pues, el gran principio de libertad de una persona de querer ser de la manera más natural posible. Entonces, en alguna forma, Louise Brown puede haber tenido el derecho, ¿no es cierto?, de quejarse, pero por otro lado, creo que ella debería dar las gracias de que producto de esa técnica asistida está presente y puede debatir y puede comunicarse de esa manera. No habría podido escribir la carta si no hubiese sido justamente por la reproducción asistida, ¿no? Y es que las técnicas de reproducción humana asistida, yo creo que generan problemas, sí generan problemas jurídicos, como es, por ejemplo, el gran problema de la identidad. Genera problemas de filiación, cuando no está claramente determinado quién es la madre o quién es el padre, y acá no podemos aplicar simplemente una prueba de ADN para poder decir este es el padre o esta es la madre, porque en técnicas de reproducción humana asistida la determinación de la filiación funciona de otra manera, hay otras reglas jurídicas que tenemos que aplicar. Pero también debemos de ser conscientes de que muchas técnicas de reproducción humana asistida realizan manipulaciones genéticas, ¿no es cierto?, alterando o variando información genética, que eso obviamente no debiera estar permitido, salvo que se trate por criterios terapéuticos, pero no utilizar técnicas de reproducción humana asistida con criterios eugenésicos, es decir, por ejemplo, para crear super niños o super hombres, ¿no?, con determinadas cualidades. Yo creo que eso es un sentido común que en nuestro medio está perfectamente manejado por los reproductólogos, y que en base al gran principio de dignidad que está consagrado en nuestra Constitución y en todas nuestras leyes debe respetarse. Lo raro es que la clonación está mejor normada en el Perú, me estabas contando, que estos asuntos, ¿no? Curiosamente, en el Perú la clonación está normada y es un delito. Yo me pregunto, ¿con qué tecnología vamos a poder clonar en nuestro medio? Claro. Y segundo, ¿a quién podríamos clonar en nuestro medio y qué persona quisiera ser clonada? Yo creo que está fuera de nuestra realidad y de nuestra idiosincrasia. No, eso parece ciencia ficción todavía. Pero ¿no? Sí, yo creo que fue por una gran corriente que surgió como consecuencia de la oveja Dolly. Sí, sí. ¿No es cierto? Pero hay que pensar que quizá mañana más tarde la clonación pueda ser la salvación de la humanidad, partiendo de la premisa de que los hombres pues cada vez van a ser más infértiles y que la única manera de generar descendencia será a través de la autorreproducción. Y nos vamos a encontrar ahora con la valla, que es un delito. Sí. Yo creo que más perjudicial es la clonación terapéutica que la reproductiva. Porque tú puedes clonar con la finalidad de obtener determinados productos biológicos para poder salvar una vida. Y otra cosa es que tú puedas clonar para poder generar seres humanos idénticos. Claro, claro.
Entonces ahí viene, digamos, la gran confrontación. ¿Qué cosa es peor? La clonación terapéutica, porque genero vida, ¿no es cierto? Destruyo la vida para poder facilitar otra vida. Un riñón, no sé, Así alguna es. cosa así. Entonces ahí viene el gran debate bioético, ¿no? Ahora, Alfredo, también me estabas explicando en la pausa que asuntos como el de Lucy Brown se producen, ya no se producen, o se producen con muchísima menos posibilidad, porque estos procedimientos, estos tratamientos, no solo tienen un complemento, un componente médico, sino también un componente psicológico, ¿verdad? Hay todo un trabajo con la pareja, no sé si también con los hijos. Definitivamente, toda pareja que se acerca por un tema de infertilidad es una pareja que está dentro de un escenario de mucha ansiedad. Y una de las cosas que los médicos deben manejar conjuntamente con los psicólogos es manejar adecuadamente la expectativa de las parejas y más aún de las mujeres. Porque socialmente la sociedad presiona para que un hombre y una mujer que se casan necesariamente tengan que tener hijos. Y eso no está escrito en ningún sitio, pero se siente la presión a nivel social, a nivel familiar. Muchas veces es esa ansiedad, esa presión la que te lleva a hacer el procedimiento. O a ser infértil también. Difícilmente esa ansiedad condiciona infertilidad, como te decía al comienzo del programa. Pero llega el Día de la Madre y comienza a sentirse mal porque a ella no le van a recitar la poesía. Claro. Va a ir a la actuación no puede ir a la actuación en los colegios porque no tiene el niño. Las amigas ya están celebrando el cumpleaños de los niñitos y a ella no le invitan porque no tiene un hijito. Generar cuadros todo eso va incluso, generando una gran expectativa. Y cuando una mujer empieza un procedimiento, se imagina que por hacerse el procedimiento ya está embarazada y está pensando cómo se va a llamar la criatura, en qué colegio va a estudiar, qué va a hacer en sus vacaciones útiles, cómo va a pintar el cuarto, cuál va a ser su mascota, y todavía no sabe si el procedimiento le va a dar la posibilidad de tener o no un embarazo. Y los procedimientos de fertilización asistida, en el mejor de los casos, mujeres jóvenes, está alrededor del 45-50% de tasas de éxito. O sea, no es que porque se haga el procedimiento ya está embarazada. Y si la edad es mayor, estamos hablando de 35 a 40 años, esta posibilidad está alrededor del 12 al 15%, quizás un poco menos. Entonces, si no se maneja eso desde el inicio y no se menciona y no se dice, en el momento en que la mujer no sale embarazada, la caída es tremenda. El golpe psicológico es tremendo. Porque nunca se le dijo, oiga, usted lo más probable es que no salga embarazada, pero si no se hace el procedimiento, su probabilidad es 0. De 0 está yendo usted, dependiendo de la edad y de la técnica, a un 10, a un 15, a un 30 o un 50%. La edad es fundamental para los resultados en fertilización asistida. Ahora, la polémica tiene que ver de alguna manera con lo que ha mencionado, con lo que has mencionado, Alfredo, que es que no siempre resultan los métodos de reproducción asistida y no resultan por una serie de factores, ¿no? No es uno diciendo solo. Que los médicos que nos dedicamos a la reproducción asistida no somos Dios, no creamos vida. Lo único que hacemos es remediar, y a veces muy malamente, lo que la naturaleza ha dispuesto. Lo único que hacemos es juntar este esperma con este óvulo, que se unan cuando no pueden hacerlo, y colocarlo, dentro de la cavidad uterina. Si se implanta o no se implanta, si se desarrolla o no se desarrolla, no hay nada que podamos hacer para que eso ocurra. Entonces las técnicas de reproducción asistida, las de alta complejidad me refiero, tienen sus limitaciones. Y las tasas de éxito, como te digo, si una mujer de 42 años hace una técnica de reproducción asistida, mira, 10% es su expectativa de lograr un embarazo. Frente a eso, tiene la posibilidad de la ovodonación, que lo menciono adrede porque es algo que se hace, que te sube a un 50 o 60% de probabilidades de lograr un embarazo. Ahora, jurídicamente, ¿qué son esos embriones que se pierden? Ahí viene el tema, ¿no? Hay que partir de este gran principio que está reconocido en la Constitución, en el Código Civil, en la Ley General de Salud, en los tratados internacionales, de manera expresa, que la vida humana se inicia con la concepción. Y concepción es la unión del óvulo con el espermatozoide. Desde ese momento hay vida humana, y esa vida humana, esté fuera o esté dentro, tiene una categoría jurídica que se le denomina el concebido.
Y el concebido no es un simple sujeto de derecho como somos nosotros, sino que es un sujeto de derecho especial, que tiene todos los derechos, absolutamente todos los derechos. Entonces, todo aquello que se haga en contra del embrión está dañando una vida humana, ¿no es cierto? Y viene ahí la gran polémica, ¿no es cierto?, de qué delitos se pueden cometer si es que yo daño o yo destruyo un embrión. En el Código Penal no hay una tipificación acerca de la eliminación de embriones. Aquel que elimina un embrión o destruye un embrión no comete... Me contabas que existe un tipo penal muy concreto, ¿no? Sí, sí, déjame terminar con la idea, sí. Porque acá no comete un aborto porque no hay interrupción de la gestación. Mientras que en otros países sí está tipificado la eliminación de embriones y se le conoce con el nombre del embrionicidio, ¿no es cierto? Porque a la hora de la hora yo puedo eliminar un embrión in útero, que es aborto, pero ¿qué pasa si elimino el embrión ex útero? En nuestro medio no es un delito. Entonces viene acá toda esta gran polémica de tratar de regular jurídicamente esta situación. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué sí regular, por qué sí tipificaron la clonación y por qué no tipificaron el embrionicidio, que es, digamos, lo que más puede estar sucediendo en nuestro medio, ¿no? Entonces ahí viene el tema. Pero de la mano con esto, yo creo de que existe un poco pues ya la ética de los médicos, ¿no? Y cómo los médicos son hoy día conscientes que este acto que realizan es un acto médico que tiene que estar acompañado de todos los protocolos científicos, de todos los documentos en los cuales se le informen a los usuarios qué cosa es la técnica, cuál es el objetivo de la técnica, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, para que finalmente puedan decidir si se someten o no. Ojo, que un consentimiento informado no es una eximencia de responsabilidad del médico, porque todo médico realiza un acto y tiene que ser responsable de lo que realiza. Claro, el médico tampoco se puede responsabilizar o asumir una obligación de resultados y decirle a la mujer, yo de todas maneras te voy a hacer madre, ¿no es cierto? Pero yo creo que el tema central para evitar todas estas controversias o todas estas situaciones ilegales, yo creo que radica en el tema de los protocolos y radica en el tema de los consentimientos informados. Aprovechemos que tenemos un médico para que nos dé su punto de vista sobre este tema. Alfredo. Sí, lo que yo quiero precisar es que cuando uno coloca los embriones dentro de la cavidad uterina y esto no se implanta, no es que se esté eliminando, es que la naturaleza simplemente no permite su desarrollo. Y eso ocurre de manera natural en todas las parejas. ¿Cuántas parejas quedarán embarazadas y no se enteran nunca porque simplemente o no se implantó o se implantó y se eliminó y quedó como un retraso menstrual y de repente, uy, creí que estaba embarazada y lo eliminaron? O sea, no es que porque cuando uno coloque y no se embarace se eliminaron esos embriones, simplemente que la naturaleza no determinó que ese embrión se desarrollara. Es diferente los embriones que están criopreservados, que están afuera. Por ejemplo, una pareja se hace un procedimiento, tiene 5 embriones, se coloca 1 o 2 embriones, de repente salió embarazada de gemelos. Sí. Ya tengo mis 2 hijitos, ya mi expectativa está satisfecha. ¿Qué hacemos con los otros? ¿Qué hacemos con los 3 que quedaron ahí? Esa es la pregunta. Dependiendo del laboratorio, se puede dedicar a investigación, se le puede dejar ahí eternamente, se le puede eliminar, no sé, después de 5 o 10 años, porque se llenaron de embriones, o se podría, entre comillas, no sé, acá está el doctor, ¿qué opina sobre la adopción de embriones? Si se adopta un niño de 5 años, ¿por qué no puedo adoptar un niño de un embrión? Esa sería la salida. O sea, pienso que sí, no sé, sí, la legislación no dice nada al respecto, ya es cuestión de opinión, ¿no? El tema de la crioconservación de embriones, y de ahí viene el título de un libro que te comentaba en el intermedio, Los huérfanos biológicos, ¿no es cierto? Genera pues una gran polémica. ¿Qué pasa con los embriones sobrantes? ¿Los vamos a dejar ahí ad eternum? En todo caso, ¿quién paga el mantenimiento también de esa cámara frigorífica que contiene los embriones? ¿No es cierto? Porque tiene un costo, ¿no? Y si no pagan, el médico estará en la facultad pues de desconectarla. O como sucedió en Inglaterra, de que había pues los centros de reproducción estaban ya colmados de embriones y se dictó una ley para eliminarlos y se eliminaron cerca de 6.000 embriones y esto no es otra cosa pues que un holocausto. Sí.
¿cierto? ¿No? Es un gran proceso de exterminación de una gran cantidad de vida. La solución de la adopción de embriones yo creo que es una gran salida. Es una gran salida de que nuestra norma no lo prohíbe, nuestra norma no lo limita, es cuestión simplemente de la creatividad que puede tener una pareja para poder recurrir y decir, bueno, yo quiero ese embrión, y no es simplemente por decisión de que yo lo quiero, se le va a poner, sino que hay que darle el trámite jurídico, porque biológicamente no son los padres. Tenemos que hacer una pausa, pero a mí me interesa que hayamos llegado a este punto porque uno de los casos más sonados, por lo menos en las esferas jurídicas, tuvo que ver con la adopción de un embrión en nuestro país, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa en Casa Tomada y regresamos para hablar de otros temas polémicos vinculados a la reproducción asistida, algunos casos que han ocurrido en nuestro país y, por ejemplo, qué pasa si dos mujeres, parejas, deciden someterse a una de estas técnicas. Por ejemplo, el doctor Celis lo aceptaría. Vamos a saberlo después de la pausa aquí en Casa Tomada. Seguimos hablando de fertilidad y de reproducción asistida aquí en Casa Tomada con Alfredo Celis y Enrique Barsi. Nos habíamos quedado, Enrique, hablando de un tema bien interesante, que es el que tiene que ver con la adopción de embriones. Y hay un caso ya en el Perú de ese tipo, ¿verdad? En el Perú ya nuestro Poder Judicial ha discutido varios casos de reproducción asistida o temas de procreática. Un tema bastante interesante fue el que una pareja no podía tener descendencia, recurre a la técnica de reproducción humana asistida y resulta que la mujer no podía gestar al embrión. Por un problema de salud. Por un problema de salud, ¿no? Entonces la pareja decide que la madre de ella sea la que lleve el embrión. O sea, la abuela del embrión. La abuela madre, sí. ¿No es cierto? Finalmente la abuela lleva la gestación, da a luz a esa criatura, para esa criatura, y jurídicamente la madre, ¿no es cierto?, es la que da luz. Sí. Por este principio jurídico romano que dice el partus sequitur venter, ¿no es cierto? El parto precede al vientre y eso está consagrado en nuestras leyes y no podemos rebatir nuestras leyes. Entonces lo que hace la abuela es impugnar su maternidad, decir yo no soy la madre, para que esta niña quede sin madre y se pueda recién reconocer a través de la prueba de ADN que la verdadera madre era aquella que se dio el óvulo para que fecundado con el espermatozoide del marido pueda generar un embrión y que fue implantado esto en la abuela. A la hora y la hora esto no se resolvió en una primera instancia, en una segunda instancia, sino que llegó hasta la Corte Suprema porque era un caso realmente debatible. Al menos en nuestro medio nunca se había presentado. Ese, por ejemplo, es un caso icónico en nuestro medio. Y otro caso interesante es que una pareja decide criopreservar los espermatozoides del marido. Por cuestiones del destino, esta pareja se separa. Y la mujer se cree con todo el derecho de ir a tocarle la puerta al médico y decirle, bueno, doctor, ahora me he separado pues de mi marido, han pasado 3 años y ahora yo quiero ser madre, así que insemíneme con el material de mi marido. Entonces el médico agarra, la insemina y el hombre se entera de esta situación, ¿no es cierto?, y la recrimina a ella que con qué derecho había utilizado su material genético si ya no son marido y mujer y ya no hay un matrimonio, ¿no es cierto? Entonces inicia todo un proceso para impugnar su paternidad biológica, porque legalmente ya no era el padre, ¿no es cierto? Pero precede acá el tema de que en inicio este hombre había cedido el material genético justamente para poder ser inseminada su mujer. Entonces en una primera instancia no se le da la razón a él y se le declara la correspondiente paternidad. En una segunda instancia se le da se le da la razón a él y se le deja sin paternidad, pero finalmente la Corte Suprema, en base a la aplicación de la prueba de ADN, que es la que pide la mujer, se le declara padre. Sin él haber dado su consentimiento de que sea utilizado este material genético luego del divorcio correspondiente. Tema polémico. Claro. ¿No?
Es como el caso de Boris Becker tan sonado de hace unos años, ¿no? Que tuvo un romance con una chica y que la chica conservó el semen de Boris Becker y se hizo inseminar. Sí, la pregunta es cómo lo conservó, cómo lo obtuvo, ahí viene otros temas difíciles de entender, ¿no? Bueno, hay otros casos que también pueden ser polémicos, Alfredo, como el que planteé antes de ir a la pausa, ¿no? ¿Qué haces tú, por ejemplo, si una pareja de chicas, una pareja de personas del mismo sexo, llegan a tu consulta y te piden ser sometidas, que una de las dos sea sometida para tener hijos, a un procedimiento de reproducción asistida? ¿Qué les respondes? Yo creo que toda persona tiene derecho a querer hacer cosas. Tiene derecho a tener una pareja del mismo sexo. Tiene derecho a querer tener hijos. Y los médicos tenemos derecho a aceptar o negarnos a hacer un determinado procedimiento de acuerdo a sus convicciones personales. La tecnología es una y la objeción de conciencia, el derecho a decir no, es otra. En el caso específico que tú me planteas, yo no soy homofóbico, a mí me parece totalmente abierto que las personas se unan del mismo sexo diferente, pero cuando ya en lo personal, y me ha ocurrido, se me pide dos personas del mismo sexo, mujeres, porque también pueden haber varones, como que han habido casos sonados, como el de Ricky Martin, que tiene un par de hijos. Yo antepongo el derecho de esas dos mujeres al derecho del no nacido o del que va a nacer. O sea, ese recién nacido al cual el médico contribuiría a través de un procedimiento de fertilización asistida, porque en el banco hay semen, basta con colocarlo y ya está. Nadie le preguntó a ese niño si desearía tener ese tipo de familia donde no se puede precisar si son dos papás o si son dos mamás. ¿No es cierto? En una sociedad donde todavía prevalece como familia hombre y mujer. Entonces, si un chico, no sé, de 18 años, acepta que lo adopten una pareja de homosexuales, ya sea varón o mujer, y acepta, a mí me parece totalmente válido. Pero a este niño que va a nacer, que nadie le preguntó si ese quería que fuera el modelo, yo personalmente hago prevalecer este derecho. A ver, yo tengo dos contraargumentos. El primero es que a ningún niño se le pregunta si quiere nacer. Totalmente de acuerdo. Pero la normalidad, entre comillas, sin que quiera decir yo que son anormales las personas que optan, que son homosexuales, se establecen por consenso. La convención social, dices tú. Claro. Todos tenemos dos ojos. Si uno tiene un ojo, es anormal. Entonces, la mayoría de las personas tienen un papá y una mamá. Que actualmente aparezcan otros escenarios, como te digo, no sé, de llamarlos dos papás, dos mamás, no sé cómo llamarlos. Entonces, yo considero que al niño ese que no se le preguntó, pero están haciendo dentro de una sociedad que toda la vida fue así. Ahora, la otra pregunta sería, ¿harías lo mismo si uno de los padres tiene un historial de violencia? No entiendo bien la pregunta. ¿Te negarías a hacer un procedimiento de reproducción asistida si, por ejemplo, el padre tiene un historial de violencia? Bueno, lo que pasa es que tú cuando eres médico tienes pacientes y tú no sabes detrás de eso cuál es el perfil de esa persona. Ahora, si yo tengo la posibilidad, porque decirte pues un vecino mío que yo lo conozco, que tiene un determinado perfil y digo, este no sería pues el papá más idóneo, yo no sé por qué esta otra persona quiere que ese sea su papá, yo podría también negarme a hacerlo. Pero usualmente cuando uno evalúa una pareja infértil, evalúa el problema médico, evalúa tangencialmente más o menos el perfil de cada una persona. A mí me tocó un caso, si me das un minuto, una pareja de mujeres del mismo sexo que me dijo, mire ve, yo quiero que los óvulos sean de ella, se insemine sus óvulos, pero que me los coloque a mí. Entonces, así las dos nos sentimos parte de esto. Le dije, perfecto, es totalmente viable hacerlo.
Pero yo te pregunto, si tú ambas pondrían sus manos al fuego y me dirían que siempre van a estar juntas. No, me dijo, no sabemos, muy bien. Si eso es así, el día que ustedes se separen, ¿quién se queda con el niño? Tú dirás que yo lo tuve y ella dirá, son mis óvulos. ¿Quién se quedaría con el niño? Nunca más regresar. Porque convencionalmente es la mujer quien se queda con el niño. Pero Digo, en una pareja de hombre y claro, mujer, ¿no? Pero acá son dos mujeres, una dio el óvulo y el otro dio el útero. ¿Quién es más mamá? ¿La que lo parió o la que dio los óvulos? Yo quería redondear la idea del doctor, por ejemplo, en este caso de estas dos mujeres, ¿no? Acá hay dos madres. Hay una madre biológica, que es la que ha gestado y la que ha parido, y que jurídicamente es la madre, y está la madre genética, que es la que ha dado el óvulo. La pregunta es, ¿cuál de las dos es la madre? Sí. Jurídicamente es madre aquella que deseó ser madre, ¿no es cierto? En este caso, las dos desearon ser madre, ¿no es cierto? Las dos que desearon ser madre en conjunto. ¿Cómo se resolvería este caso? Aplicando la prueba de ADN, ¿no es cierto? La madre es aquella que se dio el óvulo. Y aplicando el principio jurídico es aquella que dio a luz. Entonces, ¿cómo hacemos primar este enfrentamiento de intereses? Yo considero que en este caso jurídicamente sería madre aquella que dio a luz por el principio de preservación, ¿no es cierto?, de la tradición jurídica. Yeah. Pero si fuera otra mujer, ¿no es cierto?, la que simplemente cedió su vientre para que otra tenga la descendencia sin querer ser madre, o sea, simplemente ella fue depositaria del óvulo, nunca quiso ser madre, simplemente colaborar, en ese caso no podría aplicar la prueba de ADN, sino simplemente le haría la razón a aquella que sí se dio su óvulo. Alfredo, unas palabras finales. Una reflexión final es abrigo la esperanza y la posibilidad de que la técnica de reproducción asistida de útero subrogado, mal llamado vientre alquiler, en la cual una mujer que tiene la desgracia de no tener su útero o de tenerlo totalmente enfermo, teniendo la posibilidad de ser madre porque sus ovarios producen óvulos, no puede acceder a que otra madre lleve el embarazo porque simplemente la ley lo prohíbe. Sí. Tecnológicamente es totalmente viable. Es el óvulo, es el esperma, no tiene útero. La ciencia no ha desarrollado una incubadora que lleve 9 meses. ¿Por qué no utilizar el útero de una mujer previamente estableciéndose quién es la madre y que la persona que va a llevar el embarazo es solamente una incubadora? Yo abrigo la esperanza de que este proyecto de ley que se ha discutido en el Minjus contemple y que las autoridades tengan la lucidez de ver que hay técnicas que van a dar un alivio y una alegría a muchísimas mujeres. Lo que falta es información. Hay muchísima desinformación en técnicas de fertilización asistida y desgraciadamente las leyes las hacen personas que no tienen el problema. Ojalá hayamos contribuido con este programa a informar un poco a la población sobre las técnicas de fertilización y de la reproducción asistida. Muchísimas gracias, Alfredo Celis, y tanto a ti como a Enrique Barsi por participar en esta edición de Casa Tomada, esta edición que nos ha llevado a hablar de un tema que podía parecer que se agotaría pronto, pero que ha ido abriendo polémica, ha ido abriendo ventanas y que seguramente a usted le ha permitido informarse y reflexionar. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana. Permiso.